empezar a grabar. Con respecto a las entregas, a los trabajos del segundo corte, y si alcanzamos a terminar una exposición que empezamos un día y que no terminamos, No que se ha es terminado. una exposición que pues no significa nada, o sea, no es que no signifique nada, simplemente es poner cuidado, papi, y ahí, y estar en la jugada ya, para que no tengan que esforzarse ni nada. Pero sí, la primera parte me gustaría que me pusieran un poquitico más de cuidado, Ay, sobre todo no algunos. escucho. ¿Ese es mi micrófono o qué? No Juan sé, perdí el Esteban, audio, no sé si sería yo. ¿Te no eres tú escuchaste, porque Nancy? Nena, Juan Esteban, Nena, ¿me escucha? Sí, sí, Papi, sí, escucho. Papi Sí. Víctor, ¿Te Nene, escuchaste? Es que ya Sí, me sí. está saliendo como esta. Sí, ya te oigo, Carlos. eso, Sí, Dianita, gracias, yo te tocayo. escucho. Ah, bueno, nena, no, es que perdí el audio de Carlos, entonces pensé ¿Y el que mío, y a mí ya me escuchas o no? ya me está empezando a molestar. Hola, hola, Sí, Diana, sí, ¿me oyes? ya. Bien, Ya te escucho, sino que a veces se entrecorta. ok. Bueno, pues me van avisando para no seguir hablando como un loro aquí Ya. y que no me estén oyendo. Tatiana Alejandra de Por Dios. Ahí se me entrecortó. Tatiana Alejandra de No Por te estoy, Dios, la yo cámara, no te estoy escuchando bien. ¿no? ¿Será que es el micrófono o algo? Juan Esteban, ¿me escucha perfectamente o no? Sin recortes No, ni es que nada. me está saliendo que Sí, señal esto. de pronto es tu conexión, Lenta. Dianita. Sí, sí, es Sí, la colección. Toca tener para paciencia. variar. Si quiere, vuelve a Dale, ingresar sigue nuevo. cualquier cosa, pues. Paciencia. Grito. En todo caso lo dejamos grabado y lo más importante, pues lo que les digo, es la primera parte de la clase. Hoy no vamos a hacer coloquio porque no cuadramos bien y no quiero que hacerlo así como a la loca. La próxima vez le toca ¿a quién? Creo Voy que a ver. Belkis. Un segundo veo la lista. Creo que Oh, Belkis es la que sigue Belkis. en la lista. ¿Quién fue el último? Giovanni, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, sigue Giovanni, sí, Belkis. señor. Y justo Belkis no está, pero bueno, ahorita escribimos al grupo o algo para que lo sepa y cuadre algo para hablar escuetamente, que dé un pequeño discurso de 1 minuto sobre lo que tiene que hacer y sobre lo que vamos a hablar y demás. Tatiana Alejandra a la 1, a las 2 y a las 3. Tatiana, lo que pasa es que no está parando bolas ni nada. Prende la cámara. No, sí estoy, hola. Hola. Sí estoy parando, hola. Hola, Víctor. Es que estoy acá haciendo un cuadro de áreas, entonces. Víctor Estoy estaba esperando. durmiendo. Sí, él les dijo que estaba trasnochando de la escarreta. Sí, Bueno, pues se muchachos, acabó de entonces, acostar. ahora sí, empiezo. El trabajo, voy a hablarles en general también para que no se sientan eh, dolidos ni nada. Entonces voy a hablar en general de los defectos. Aunque tiene muchas partes buenas, pero eso no amerita corrección. Está bien, lo que está bien, pero vamos a hablar de las partes que yo vi que todavía no están suficientemente claras y que deberían estar absolutamente claras hasta las alturas de la vida. A todos les mandé un artículo, pero ¿qué pasó, Tatiana? No nos hagas trampa, no te vas a ir a los No, 2 es que estoy mirando segundos. la lista de chequeo. Deja Lo de estaba buscando. trabajar. Mira, descansa, Tatiana. Descansa y trabajas y descansa en taller. Desconéctate del taller un momentico. Bueno, ¿Vale? no puedo. Sí, sí Si no, puedes, tranquila. si no te vas a enredar y de pronto haces algo mal. Exacto. Y además es obligación. Tienes que estar aquí en esta clase, no en taller ni en Bueno, nada. sí. ¿Vale? Bueno, No he subido no, la nota, no se te olvide. ya. Quita esa hoja de lista de chequeo ni nada de aquí. Voy, ya. Quítala. Quítala del frente tuyo. Que yo vea que sacas eso de ahí. Bótala. Eso, haz de cuenta que ya pasó taller. Bueno, entonces, muchas cosas buenas, como les decía, muchas cosas buenas. Los trabajos tienen todos cosas muy valiosas, cumplen las expectativas en la mayoría de los casos,
pero también, por otro lado, hay varias cosas que no me gustaron. Eh, voy a empezar a enumerarlas. Primero, hay muchas cosas que están copiadas literalmente de Internet. Ustedes sabrán a quién le digo, pero hay trabajos en los que aparece incluso una rayita que no está en las normas APA. No, ustedes no tuvieron por qué haberla puesto ni la pusieron. Simplemente al copiar de Internet, copiaron la rayita y todo. Yo escribo, lo que yo hago es coger un párrafo que yo veo, este párrafo no lo escribieron. Yo lo copio y lo pego en Google y ahí me aparece. Incluso me aparece con las palabras subrayadas, las que están exactas y las que cambiaron. Eso es trampa. Eso no es. O sea, no es que uno coja un párrafo y donde decía, no sé, rozagante como Tatiana, entonces pongo como una rosa, ¿sí? No. Donde decía fresco como Víctor, entonces pongo del día. No, no se trata de, eso es trampa, absoluta trampa, y eso les puede, en un estudio superior, en un estudio más importante, bueno, o con un profesor más mamón, por ejemplo, eh, increíble, pero hay más mamones que yo, eh, les podría traer problemas. Eso es simplemente un plagio, eso es un plagio total, empeorado tratando de confundir al profesor, ¿sí? Yo una vez, por darles un ejemplo, una estudiante en otra ciudad, en otro país, en otro mundo, una estudiante cogió un trabajo de medicina y le cambió las palabras para que fuera una cosa de urbanismo. Y entonces donde decía doctor, decía urbanista, y donde decía paciente, decía habitante, no sé, algo así. Y eso digamos, eso ante un comité de ética de una universidad o de cualquier lado es una vaina terrible, ¿sí? Significa la posibilidad de que lo echen de la universidad o algo así. Y obviamente, entre ustedes más vayan subiendo su nivel académico, ya están a punto de terminar la universidad, ya seguramente pensarán en especialización, maestría, demás. Es muy importante esto que estamos hablando aquí para que lo pongan en práctica en esos estudios más avanzados. Y también en el proyecto de grado, que ahí estamos haciendo una revisión, por lo menos a mí me tocó uno, y ahí hacemos una revisión bastante más profunda del tema y no pueden quedar cosas de ese tipo. Y es muy difícil entre otras cosas porque mientras vamos haciendo el trabajo, mientras vamos haciendo, toca explicarles todo porque nadie les dijo cómo debía ser. Nadie les explicó cómo se nombran las figuras, nadie les explicó cómo se hace una referencia, nadie les explicó cómo se debe redactar un párrafo, cómo se debe hacer unos objetivos, cómo se debe hacer una introducción, cómo. Entonces todo se vuelve un mundo y se supone que esta clase es un poco para al menos un abrebocas a lo que significa escribir. Y en ese sentido, pues esa es la primera anotación. Hay cosas que están copiadas literalmente. ¿Y saben de dónde están copiadas literalmente? Adivinen. Digan una página al azar. Ustedes escriben, por ejemplo, memorias USB. ¿Cuál es la primera página que les sale? Wikipedia. Wikipedia. Eso. ¿Y qué les dije yo de Wikipedia? Que no era una fuente fiable, Exactamente. Era literatura gris. Exacto. Es como hacer de cuenta que nuestra wiki, bueno, su wiki, que es diferente a la mía, que nuestra wiki es una fuente confiable. ¿Por qué va a ser una fuente confiable? No hay pares académicos, no ha sido, digamos, revisada por nadie, no, cualquiera la puede editar, ¿no? Mañana yo puedo entrar a la página de ustedes y poner ahí que el mundo es cuadrado, que el mundo es plano. Y si alguien lo coge como verdad, pues será su problema, porque yo en ninguna parte de esa wiki estoy diciendo esto es científico, es una verdad absoluta. ¿Ok? Wikipedia no es de lo peor es
El Rincón del Vago, monografías.com, y espero que me perdonen los dueños de esas páginas, pero eso es lo peor. O sea, eso ya es ser uno evidente, ¿no? Es evidente. Yo cuando tuve que revisar los parceladores de los profesores, hace varios semestres atrás, había gente que había puesto de referencia al Rincón del Vago. ¿Pueden llegar a creer que profesores pongan de bibliografía el Rincón del Vago? Pues yo casi me muero. Evidentemente ese profesor ya no está, pero no porque yo lo haya echado, ¿no? Hago la aclaración que nunca he tenido ningún poder en esa universidad, ni lo tendré. Espero que no. Entonces yo entiendo, yo soy consciente de eso, de la facilidad que representa Wikipedia, de la tentación de copiar y cambiar palabras, poner sinónimos. Es más, el Word naturalmente le pone a uno fácilmente los sinónimos y ya, ¿no? ¿Saben eso o no? Saben que en el Word hay sinónimos para cambiar. Es una herramienta muy útil, pero también entonces uno, bueno, entonces voy cambiando sinónimos y listo. Y el profesor no se da cuenta. Primero que sí me doy cuenta, y segundo que ese no es el problema, eso no tiene importancia que uno se dé cuenta o no. Es aprender a hacer un trabajo bien hecho, bien, absolutamente bien. A ese grupo le iba a poner 5 porque tiene todo y me encantó, pero tiene cosas copiadas. Puede ser medio párrafo, aunque no es medio párrafo, es bastante, pero podría ser medio párrafo, un párrafo. No vale, no vale, en eso no quedamos, ¿ok? Ese es el primer ítem. Hagan así al menos, ya que no están hablando ni nada. Ok, eso, gracias. Segundo, el tema de las referencias. Pareciera que no hubieran visto el documento que les envié. Las referencias en APA son muy sencillas y punto. O sea, año, apellido y autor. Y, perdón, también estoy un poco dormido. Apellido y año. Simplemente les dije, sea página de internet, sea trabajo, sea monografía de no sé qué, sea una cosa sin publicar, sea un acta de conferencia, sea un libro, sea un capítulo de libro, sea un artículo, cualquier cosa, todas esas cosas son simplemente apellido, año, apellido, año. Entonces, es identificable, pero desde a 200 kilómetros de distancia si está bien referenciado o no. O sea, si uno ve que dice www, no sé qué, http, pues está mal, punto, está mal. No sé cómo más decirlo. No sé por qué esto cuesta tanto trabajo entender. No todos lo hicieron. Hablo por los que lo hicieron. 1 o 2 grupos hizo eso. Pero me parece increíble porque, entre otras cosas, seguramente no vieron para nada mi artículo. Que no es para que aprendan nada. Ese artículo no sirve para nada en nuestro caso. Pero sí, el fondo, pero sí la forma. La forma está bastante acertado a lo que, digamos, ustedes deberían hacer. Es profundo, tiene miles de referencias, pues es un artículo cortico, para ser tan cortico tiene muchísimas referencias, pero es un artículo de otro nivel, pero no pasa nada, no importa. De hecho, estoy diciendo no sirve. El fondo que tiene no nos sirve para nada, no les debe interesar para nada, ni siquiera habla de Bucaramanga, así que, ¿qué más da? Pero ahí se veía perfectamente, perfectísimamente cómo se enumeran las figuras, cómo se ponen las referencias, cómo empiezan los párrafos, etcétera. Además de que hicimos una clase entera sobre referencias en normas APA, de cómo si tiene 40 palabras, si no tiene 40 palabras, y además de que cualquiera me pudo haber escrito por WhatsApp y le hubiera contestado, es decir,
Oiga, ¿cómo era la vaina de las 40 palabras? Así o asá. No es tan difícil. No les voy a hacer examen, pero repito, si tiene menos de 40 palabras, está dentro del texto, no se separa y está entre comillas, como diría Víctor, entre comillas. Está el texto copiado literalmente, ese sí es literal. Si tiene más de 40 palabras, está aparte, o sea, está espaciado hacia la derecha, está espaciado no solamente la primera línea, porque todos los párrafos están espaciados, la primera línea empieza más adelante, ¿cierto? Digan, hagan así o no. Todos los párrafos empiezan con la línea corrida, ¿cierto, Tatiana? ¿Estás en la clase? Y entonces las siguientes líneas de ese párrafo que está copiado literalmente y que tiene más de 40 palabras, debe estar corrido a la derecha todo el párrafo, todo completo. Y, Zaira, ¿estás en clase? Sí, señor. Bueno, ya te leí los labios. Y tiene que tener la página. Y ese párrafo que está separado no está entre comillas. No está entre comillas porque ya lo tenemos separado, aparte prácticamente en su sitio especial en el documento. Entonces no hace falta separarlo. No pongan de ninguna manera HTTP, no sé qué, no sé. No, las páginas de internet sí se pueden citar, pero solo las páginas en las que encuentren quién la escribió y en qué año activen los micrófonos, que yo me siento muy solo acá. Activen los micrófonos y digan, ajá, no, sí, cualquier cosa y quiero escuchar a los niños, Listo, bro. a los niños gritando y todo Señor. eso, no hay problema. Carlos, Para no hacer bueno, interferencia. pensando, No Que pasa pensando en lo nada, todo que, bien. Espera, Nancy, disculpa. pensando Zaira, en lo prende el que, micrófono. Piensa, dime. pensando en lo que ¿Pensando qué? estaba diciendo, Sí, señora. eh, sí, de hecho, no sé si de pronto fue que le entendimos mal. Su merced había dicho que por ahora no iba como a entrar mucho en detalle a los textos. Claro, tal vez en el afán y todo eso, pues, y era bastante contenido. Entonces, tal vez nos preocupamos más como por la organización, porque estuviera bien estructurado, como su merced lo explicó, y que tuviera las normas, pero, eh, pues, no sé, tal vez ese pecado, Sí, pero fue porque hubo, de pronto, hubo un malentendido, algo así como que no ibas a tener en cuenta mucho el texto como tal, sino el contenido. sí. Y tienes toda la razón. ¿Cómo le explico? Sí, bueno, ya, yo No, creo que me la forma. O la sea, que no iba a forma. tener tanto el fondo, sino la forma. Y tienes toda la razón. Pero es que, y digamos, es un pecado que repito, a esas personas, no sé si de qué pecado estás hablando, porque hubo hartos pecados, De ese pecado. pero el pecado que cometieron, los pecados no fueron castigados con el rigor que lo haría un, eh, un juez o algo así, no, los pecados fueron de no poner 5, sino 4, 5 o algo así, o sea, tampoco es que yo eh, haya sido muy drástico con eso, porque yo soy consciente de que no estamos en taller, de que yo les dije de que es un avance, de que es un ejercicio más que nada eh, para que 30 de abril, ¿no? es un ejercicio para que ustedes aprendan a hacer algo, no tanto el fondo. Entonces el castigo fue mínimo. Sin embargo, eso no es fondo. O sea, copiar algo es forma, ¿sí? Se fue la de la cuestión, pero bueno, ahí están las otras dos compañeras de ese mismo trabajo. No sé, no lo digo por ustedes, no sé quién, no recuerdo quién hizo qué, pero por ejemplo, copiar textos enteros no es fondo, no es fondo solamente, es forma también, ¿sí? O sea, no revisé
si lo que decía el párrafo era interesante, profundo o no, aunque lo leí y pues más o menos era coherente todo, o los que decían HTTP, no sé qué, eso no es fondo, es forma, ¿sí? Y el tema de copiar algo literalmente también es forma, casi que no es ni fondo. Entonces, por eso, pero de todas maneras, pues digamos que el castigo no fue mayúsculo ni nada, pero tengo que decirlo para que no pase en ningún caso, ni Que no siquiera, vuelva a pasar. exactamente, ni con nosotros, ni que les pase con nadie. O sea, a mí lo que menos me interesa realmente es esta asignatura, sino las asignaturas que vienen, el taller, el proyecto de grado, y si estudian hacen una especialización, una maestría, que no lleguen allá. No, nadie me dijo cómo se citaba, nadie me dijo cómo se debía uno, o sea, no tengo ni idea de cómo hacer un trabajo. O sea, que usted no fue a la universidad, qué profesores tenía, qué no sé qué. Y, y mucha gente ha pasado por la universidad sin que le digan esto. Por eso yo personalmente abrí este espacio para poder decir esto, que no es que sea tan profundo ni nada, pero es muy importante. A la hora del té, o sea, si ustedes entregan un trabajo que en este sentido no está cumpliendo nada, pues simplemente nadie se los va a recibir, no van a poder aprobar nada, ni una asignatura en una maestría. Entonces es muy importante aprender eso, es mucho más importante de lo que se imagina. Eh, aunque no vayan a hacerlo, pero quién sabe, o sea, aunque no tengan en la cabeza en este momento, no, yo termino esto y me pongo a trabajar y no estudio más ni por chiras. Ustedes no saben la vida lo que les va a obligar a hacer o lo que sea. Eh, ustedes no saben qué directrices se muevan en su cerebro algún día y quieran seguir estudiando y quieran ser profesores o quieran ser investigadores o quieran ser lo que sea que no tenga, que implique academia, eso es importante saber esto. Entonces, por eso básicamente es la relevancia en lo que estamos hablando, que no tiene, digamos, sí quise hacerla en términos de que hiciéramos una investigación empírica y que fueran y midieran y después otra y la tabla y hacer las barras y demás, pero todo eso digamos que quedó en segundo plano por el problema, pero nos centramos en esto que es muy importante. Es muy importante. No, de hecho, Señora. Carlos, no, eso es súper, me parece excelente que hubiésemos podido hacer un trabajo así de ese tamaño, pero pues tal vez Esa por es otra el cosa, lo hicieron, ¿no? tiempo El que menos palabras tiene, digo, el que menos hojas tiene 30 hojas, entonces, y no fue que se hayan dedicado pues 6 meses a hacerlo, no. A partir de una buena tabla de contenido y a partir de unos pequeños datos y buscar unos libros, hubo trabajos que tenían 70 hojas o algo así, más o menos. Entonces no es que yo esté diciendo, por eso les digo, o sea, hay muchas cosas buenas, solo que no voy a hablar tanto de ellas porque ¿para qué? Ya sé, esas ya están metidas en la cabeza y están muy bien, y eso está bien. Pero hay otras que no estuvieron bien, que son de las que me interesa hablar para que en la revisión de este trabajo queden bien y para que de más adelante queden súper excelentes. ¿Qué más cosas era? Creo que pues no tengo anotado así más. Ah, sí. Me acuerdo que hubo varios que no lo entregaron completo. Eran 4 cosas, ¿no? Era el trabajo, unas citas de una manera, unas citas de otra manera y un mapa conceptual. Por supuesto, bibliografía y todo eso. Lo que dice la rúbrica, que es pues la cosita que está en Moodle. Y algunos no hicieron o las tablitas de los libros o el mapa conceptual o lo que sea. O sea, revisé, todo lo revisé y revisé que estuviera
que estuvieran las cosas. Ni siquiera vi bien el mapa conceptual, los mapas conceptuales que sí había. Los vi que estaban, vi que había uno muy ordenadito así, había otro un poco más desordenado, y vi que cosas tenían ahí adentro, y no tengo nada que decir de eso porque están bien y porque eso es un trabajo personal. Eso es un trabajo que pueden hacer o no, eso no va a verse reflejado. Víctor necesita un tinto con suprema urgencia. Lleva como 33 bostezos en los 35 minutos que ¿Qué llevamos. toman en Claro, yo también. Aquí estamos. Para eso estamos en Colombia. Aprovechemos y disfrutemos nuestro tintico. Entonces, eso no es un trabajo, eso es un trabajo que probablemente ni hagan. A mí me pareció importante porque es lo que a mí me soluciona la vida. O sea, lo que a mí me permite escribir un artículo. Un artículo de estos que ustedes ven acá de 20 paginitas o de 40 o lo que sea, que parece que lo hice en 15 días. Esos son 8 horas durante 15 días trabajando. Y leyendo libros y libros, y todos esos libros que están ahí me los leí completicos 3 o 4 veces porque lo leí para un artículo anterior, porque tal, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a revisar, anoto. Yo les llevé mis libros, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo estaban mis libros? Llenos de anotaciones, de hojitas, de fichitas. Tengo además anotado en las hojas en las que, digamos, en las hojas de trabajo del artículo, tengo anotado citas y está en la página tal, y escribo esto y se me ocurre esto. O sea, eso parece una bobada, pero es un trabajo súper profundo que, que, bueno, no quiere decir que sea bueno, en realidad. Así es la vida, ¿no? Muchas veces uno trabaja y le mete la ficha y trabaja en taller y tal, y llega al taller y el profesor le dice, no, pero es que esa pendiente no es. O algún compañero sapo le dice, algún compañero muy perspicaz le dice, no, esa pendiente está mal. Entonces, sí, entonces es Pero mentira, sí, y esa es pendiente no broma, es. es broma, es broma. Eso yo no sé, esa pendiente no es, pero bueno, eso yo lo sé, pero bueno. El tema es que, sí, muchas veces uno trabaja y trabaja toda la noche, 8 días trasnochando, llega a la clase y no gusta el taller. Bueno, así pasa con todo en la vida. Y con un artículo yo puedo dedicarme 8 días, 15 días ahí, escriba las 8 horas del día, y no lo publica nadie, lo quiere publicar, a nadie le interesa. O sea que no estoy diciendo que lo que yo escribo es perfecto ni nada, para nada. Solo que sí tiene bien todo eso. Nadie me ha dicho, está citando mal, no está poniendo bien páginas, el párrafo está tal o tal. No, nadie me ha dicho eso porque eso sería lo mínimo. O sea, a partir de eso, ni siquiera lo leen. Y se me fue la... Ah, sí. Y ustedes me dirán, de pronto no lo saben, pero si lo saben, ustedes me pueden decir, no, es que eso lo manda uno a un corrector de estilo y se lo arregla. Y a eso tendría varias cosas que responder. Primero, el corrector de estilo no tiene ni idea de arquitectura, de contaminación sonora, auditiva, visual, de nada. O sea, él hace lo que puede y arregla los errores de ortografía, algunos errores de redacción, porque no todos, porque él no sabe bien qué quiere uno decir. Así que él puede entender, ¿no? Esto debe ser algo importante y a lo mejor es una bobada lo que uno está diciendo o lo está diciendo mal. Entonces, el corrector de estilo sí, es muy útil para muchas cosas, sobre todo para corrección de párrafos sencillos, simples, en los que no hay implicaciones de elementos complejos de arquitectura, por ejemplo, o de construcción. Pero en los otros, en los que sí hay, el corrector de estilo prácticamente no hace nada porque no quiere dañar el trabajo, no sabe qué es lo bueno y qué es lo que no. Y tampoco el corrector de estilo les va a corregir si ustedes pusieron bien, según Pepito Pérez, entre paréntesis, no sé qué, tal. Eso él no les va a decir, no, mejor pongamos esta cita al final y simplemente entre paréntesis, o no, pongámosla e incluyámosle el año. Él no sabe si es importante el año, si no es importante el año, si es importante el nombre o si no es importante.
¿Me entienden? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Sí, señor. Carlos, perdón, Sí, señor. dice que queda menos de 1 minuto. Ah, sí, ya los vuelvo a convocar. En 5 Vale. minuticos los vuelvo a convocar. Chao. Vale, claro. Tatiana, Gracias. Tatiana, no Carlos. te pongas a trabajar en taller, Tatiana. Carlos, Señora en Nancy. todo Descansa. caso, Señora Juan Esteban. en todo caso, no, lo que yo le quería decir, el ejercicio es interesantísimo. Lo que pasa es que hubiésemos podido dedicarle el tiempo de verdad que Ya, requiere, que hubiese yo lo sido sé. genial. Yo lo sé también, Sino yo lo sé que tal vez también. en el afán, pues no lo